El eco de los pasos resonaba suavemente en el enorme vestíbulo de vidrio y mármol del edificio corporativo. Era uno de esos lugares donde todo parecía demasiado perfecto. El brillo del suelo, las columnas altas, las paredes de cristal que dejaban entrar la luz de la tarde como si el lugar fuera un palacio moderno. Pero en medio de esa calma elegante, algo estaba a punto de romper el equilibrio. La niña apareció casi corriendo. Tenía los ojos grandes, llenos de miedo, y respiraba agitada como si hubiera corrido mucho. Su pequeña mochila azul saltaba sobre su espalda mientras se acercaba al hombre que estaba de pie cerca de la entrada. ¿Puedo quedarme aquí? ¿Por favor? Susurró con una voz temblorosa. El hombre frunció el ceño, no porque estuviera molesto, sino porque no entendía. Era Mateo Álvarez, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Un hombre acostumbrado a negociar millones, tomar decisiones difíciles y vivir rodeado de seguridad y control. Pero nada en su vida lo había preparado para esa pregunta. La niña levantó la mirada y sus ojos parecían pedir ayuda desesperadamente. «Él me está siguiendo». Mateo sintió que el tiempo se detenía. No era una frase común, no era una broma. Era el tipo de frase que un adulto reconoce inmediatamente como un grito de auxilio. Mateo se agachó lentamente para quedar a la altura de la niña. «Tranquila», dijo con voz suave, intentando que su tono no revelara la preocupación que comenzaba a crecer dentro de él. «Nadie va a hacerte daño aquí». La niña miró hacia atrás, hacia las enormes puertas de vidrio que daban a la entrada del edificio. Y entonces Mateo también miró. Durante un segundo no vio nada, solo el reflejo de las luces del vestíbulo. Pero luego algo se movió. Una sombra oscura, apenas visible, se desplazó detrás del vidrio. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque la niña no estaba mintiendo. Algo, o alguien, estaba allí afuera. Pero antes de continuar con esta historia, déjame hacerte una pregunta muy rápida. Si te gustan las historias llenas de emoción, misterio y giros inesperados como esta, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí contamos historias que realmente tocan el corazón. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encanta leer de dónde nos acompañan. Tal vez estés escuchando desde México, Colombia, Argentina, España o cualquier otro rincón del mundo. Ahora sí, volvamos a la historia, porque lo que Mateo estaba a punto de descubrir esa tarde cambiaría su vida para siempre. Mateo observó nuevamente hacia la puerta. La sombra ya no estaba, solo el silencio del exterior y el reflejo de las luces del vestíbulo. «¿Dónde está?», preguntó Mateo con calma. La niña señaló con un dedo tembloroso hacia la entrada. «Ahí, estaba ahí». Mateo miró otra vez. Nada, pero algo dentro de él le decía que no debía ignorar aquello. Volvió a mirar a la niña. Era pequeña, quizá de 5 o 6 años. Tenía el cabello rubio recogido en una pequeña coleta y llevaba un vestido amarillo sencillo. La mochila azul parecía demasiado grande para su espalda. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. No eran los ojos de una niña jugando, eran los ojos de alguien realmente asustado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo con suavidad. «Sofía». «Hola, Sofía. Yo soy Mateo». Ella asintió, aún mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Mateo bajó aún más la voz. «¿Quién te está siguiendo?». Sofía dudó. Sus labios temblaron. «No sé». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Cómo que no sabes?». La niña bajó la mirada. «Solo apareció». Un silencio pesado cayó entre los dos. Mateo pensó rápidamente. Aquel edificio era uno de los más seguros de la ciudad. Guardias, cámaras, control de acceso. No era posible que un niño estuviera en peligro allí. ¿O sí? Mateo se levantó lentamente y tomó la mano de la niña con cuidado. «Ven conmigo». La llevó hacia la recepción. La recepcionista levantó la vista. «Señor Álvarez, ¿has visto a esta niña entrar?».
La mujer negó con la cabeza. No, señor. Mateo miró hacia las cámaras de seguridad instaladas en el techo. Algo no encajaba. La niña no podía haber aparecido de la nada. Pero antes de que pudiera pensar más, Sofía tiró suavemente de su manga. «No quiero que me vea». Mateo se inclinó nuevamente. «¿Quién?». La niña señaló discretamente hacia las puertas de vidrio. Mateo giró la cabeza lentamente. Y esta vez sí lo vio. Una figura. Un hombre alto, vestido de oscuro, parado a unos metros de la entrada. No estaba entrando, no estaba caminando, solo estaba observando. Mateo sintió una presión en el pecho. El hombre no parecía un visitante, no parecía alguien que esperara una reunión. Parecía alguien que estaba esperando algo, o a alguien. Sofía se acercó más a Mateo. «Es él». Mateo respiró profundo. No podía alarmar a la niña, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. «Quédate aquí un momento», dijo con calma. Mateo caminó hacia la puerta con paso firme. El hombre afuera levantó la mirada. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Y entonces ocurrió algo extraño. El hombre sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa fría. Mateo abrió la puerta. Pero en el momento en que salió, el hombre ya no estaba. Solo el sonido lejano de un motor alejándose. Mateo volvió al vestíbulo con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Sofía lo miró con ansiedad. ¿Se fue? Mateo asintió. Pero en realidad no estaba seguro de nada. Se agachó nuevamente frente a ella. «Sofía, ¿dónde están tus padres?». La niña no respondió. Solo abrazó su mochila. Mateo intentó otra pregunta. «¿Vienes de la escuela?». Silencio. Entonces la niña levantó la mirada lentamente y dijo algo que hizo que el mundo de Mateo se detuviera. «No puedo ir a casa». Mateo sintió que algo dentro de él se tensaba. «¿Por qué?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Porque si vuelvo, él me encontrará». El aire en el vestíbulo pareció volverse más pesado. Mateo observó nuevamente la puerta de vidrio. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario que controlaba empresas enteras sintió algo que casi había olvidado. Incertidumbre. Porque algo en aquella situación era mucho más oscuro de lo que parecía. Y lo peor, era que aquella niña había elegido pedir ayuda precisamente a él. Lo que Mateo aún no sabía era que ayudarla significaría abrir una puerta a un secreto que llevaba años enterrado. Un secreto que conectaba a aquella niña con su propio pasado, pero esa verdad aún tardaría en salir a la luz. Mateo Álvarez permaneció unos segundos en silencio después de escuchar aquellas palabras. «No puedo volver a casa, porque si vuelvo, él me encontrará». Las lágrimas corrían lentamente por las mejillas de Sofía, aunque ella intentaba ser valiente. No lloraba como un niño que hace un berrinche. Era un llanto silencioso, contenido, como si estuviera acostumbrada a tener miedo. Mateo sintió una presión extraña en el pecho. No era algo que le pasara a menudo. Durante años había aprendido a separar las emociones de las decisiones. En los negocios, sentir demasiado podía ser un error costoso, pero aquello no era un negocio. Era una niña, y estaba aterrada. Mateo miró nuevamente hacia la entrada del edificio, donde minutos antes había visto aquella figura oscura. El hombre ya no estaba, pero el recuerdo de su sonrisa fría seguía presente en la mente de Mateo. Algo en esa mirada le había incomodado profundamente. No era la mirada de alguien que simplemente esperaba a alguien más. Era la mirada de alguien que observaba con intención. Mateo volvió su atención hacia Sofía. «Sofía», dijo con un tono calmado, «escúchame bien, aquí dentro estás segura». La niña levantó lentamente la mirada hacia él. «¿De verdad?». «Sí». Mateo señaló discretamente el techo. «Hay cámaras por todas partes, guardias de seguridad. Nadie puede hacerte daño aquí». La niña respiró un poco más tranquila, aunque aún se notaba que su cuerpo estaba tenso. Mateo pensó unos segundos.
Había algo que no encajaba. ¿Cómo había llegado Sofía hasta allí? Aquel edificio corporativo no era un lugar por donde los niños caminaran solos. Era un complejo empresarial en el centro financiero de la ciudad. La mayoría de las personas que entraban allí eran ejecutivos, abogados, inversores, no niños con mochilas. Sofía, preguntó con suavidad, ¿de dónde vienes? La niña dudó, miró hacia el suelo. ¿De la escuela? ¿Y dónde está tu escuela? Sofía movió ligeramente la cabeza. Cerca. Mateo frunció el ceño con curiosidad. ¿Cerca de aquí? La niña asintió lentamente, pero algo en su expresión parecía indicar que no estaba diciendo toda la verdad. Mateo no quiso presionarla demasiado. Los niños asustados necesitan tiempo. ¿Y tus padres? Preguntó. El silencio volvió. Sofía apretó con fuerza las correas de su mochila. Mi mamá trabaja mucho. Mateo notó cómo su voz se hacía cada vez más pequeña. ¿Y tu papá? La niña bajó completamente la mirada. No tengo. Mateo sintió una ligera punzada en el pecho. ¿Nunca lo conociste? Sofía negó con la cabeza. Mateo suspiró lentamente. Aquello explicaba muchas cosas. Muchos niños crecían sin una figura paterna. Pero lo que realmente preocupaba a Mateo no era eso. Era el hombre que la seguía. Mateo volvió a mirar hacia la puerta de vidrio. En ese momento, uno de los guardias de seguridad caminó por el vestíbulo. Mateo lo llamó con un gesto. Ramírez. El guardia se acercó inmediatamente. Sí, señor Álvarez. Mateo habló en voz baja. Hace unos minutos había un hombre afuera, alto, vestido de negro. ¿Lo viste? Ramírez pensó un momento. Creo que sí, señor. Estaba parado cerca de la entrada. ¿Entró? No. ¿Sabes si se fue? El guardia miró hacia las puertas. No lo he vuelto a ver. Mateo asintió. Quiero que revisen las cámaras de seguridad de la entrada. Claro, señor. Ramírez se alejó rápidamente. Mateo volvió a mirar a Sofía. La niña seguía mirando nerviosamente hacia la puerta, como si esperara que el hombre apareciera en cualquier momento. Mateo decidió cambiar de tema por un momento. ¿Tienes hambre? Sofía levantó ligeramente la mirada. Un poco... Mateo sonrió levemente. Creo que puedo arreglar eso. Tomó suavemente su mano. Ven. Caminaron hacia un pequeño café elegante que estaba dentro del vestíbulo del edificio. Los empleados inmediatamente reconocieron a Mateo. Señor Álvarez, necesito algo para esta pequeña. La mujer del mostrador sonrió. Claro. Minutos después, Sofía estaba sentada frente a una pequeña mesa con un vaso de leche caliente y un plato con pan dulce. Al principio dudó, pero luego empezó a comer con un hambre que Mateo notó de inmediato. Eso también le llamó la atención. Un niño que ha comido bien durante el día no come así. Mateo observó en silencio mientras Sofía terminaba el pan en pocos minutos. ¿Te gusta? Sofía asintió mientras limpiaba un poco de azúcar de sus labios. Está muy rico. Mateo apoyó los brazos sobre la mesa. Sofía, quiero ayudarte, pero necesito entender qué está pasando. La niña volvió a ponerse nerviosa. No puedo decir mucho. ¿Por qué? Sofía miró alrededor del café, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego se inclinó ligeramente hacia Mateo. Porque si él se entera... Mateo bajó la voz. ¿El hombre que viste afuera? La niña asintió lentamente. Él siempre aparece. Mateo sintió cómo su mente empezaba a trabajar más rápido. ¿Siempre? Sí. ¿Desde cuándo? Sofía pensó un momento. Desde hace unos días. Mateo frunció el ceño. ¿Te sigue cuando sales de la escuela? Sí. ¿Tu mamá lo sabe? Sofía negó. Ella trabaja todo el día. Mateo suspiró lentamente. Aquella situación era más complicada de lo que parecía. Si el hombre realmente estaba siguiendo a la niña durante días, entonces aquello no era una coincidencia. Era algo deliberado, y eso hacía que Mateo se sintiera aún más inquieto. En ese momento, el guardia Ramírez regresó.
Se acercó discretamente. «Señor Álvarez». Mateo se levantó y se apartó unos pasos con él. «¿Encontraste algo?». Ramírez habló en voz baja. «Sí, señor». Mateo lo miró atentamente. El hombre estuvo parado afuera del edificio aproximadamente 5 minutos. ¿Y luego? Cuando usted salió, se fue. Mateo cruzó los brazos. ¿Hay registro de su rostro? Ramírez dudó un segundo. Sí. Quiero ver esa grabación. Por supuesto, señor. Mateo asintió. Cuando volvió hacia la mesa, Sofía lo miró con nerviosismo. ¿Va a volver? Mateo se inclinó frente a ella nuevamente. No lo sé, pero luego agregó con firmeza. Pero si vuelve, yo estaré aquí. La niña lo observó con atención, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en él. Y por alguna razón, Sofía parecía haber tomado ya una decisión. «Por eso vine aquí». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir?». La niña lo miró directamente a los ojos. «Porque sabía que usted me ayudaría». Mateo sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo sabías quién soy?». Sofía señaló discretamente una pantalla grande en la pared del vestíbulo. En ella aparecía una noticia empresarial. Una fotografía de Mateo. El titular decía: «Mateo Álvarez inaugura nuevo programa de becas infantiles». Mateo recordó aquel evento. Había sido semanas atrás. Un acto público. Sofía habló en voz baja. «Lo vi en la televisión con los niños». Mateo no supo qué decir por un momento. Y pensé... La niña respiró hondo. Si alguien podía ayudarme, era usted. El silencio volvió entre los dos. Mateo no estaba acostumbrado a que alguien depositara tanta confianza en él sin conocerlo. Pero lo que Sofía no sabía era que su decisión había cambiado algo dentro de él. Porque en ese momento Mateo comprendió algo muy importante. Aquella niña no había llegado allí por casualidad. Había llegado porque, en medio de su miedo, había elegido confiar. Pero lo que Mateo aún no sabía era que el hombre que había visto afuera no se había ido tan lejos como pensaban, y que en ese mismo instante, desde el otro lado de la calle, unos ojos seguían observando el edificio, esperando el momento adecuado para acercarse nuevamente. Mateo Álvarez permaneció unos segundos mirando por el enorme ventanal del café del vestíbulo. Desde allí podía verse parte de la avenida principal, los autos pasando lentamente, la gente caminando con prisa al final de la tarde y el reflejo del cielo gris sobre los edificios de cristal. A simple vista, todo parecía normal. Demasiado normal. Pero algo dentro de Mateo le decía que aquella sensación de tranquilidad era engañosa. Había aprendido a confiar en sus instintos durante años en el mundo de los negocios. Muchas veces, una negociación peligrosa comenzaba con una apariencia tranquila, y aquella tarde se sentía exactamente así. Mateo volvió a mirar a Sofía. La niña había terminado su vaso de leche y ahora sostenía la taza con ambas manos, como si el calor le diera un poco de seguridad. Pero sus ojos seguían mirando hacia la entrada del edificio cada pocos segundos. Ese gesto repetido le decía a Mateo algo muy claro. El miedo de Sofía no era una exageración, era un miedo real. Mateo se inclinó ligeramente hacia ella. «Sofía, quiero preguntarte algo más». La niña levantó la mirada. «¿Sí? ¿Ese hombre lo habías visto antes de hoy?». Sofía dudó unos segundos, luego asintió lentamente. «Sí». Mateo sintió cómo su preocupación crecía. «¿Cuántas veces?». La niña pensó. «3 o 4». Mateo frunció el ceño. «¿Siempre cerca de la escuela?». A veces ¿dónde más?». Sofía bajó la mirada. «Cerca de mi casa». Mateo sintió que una pequeña alarma se encendía dentro de su mente. Eso ya no parecía simplemente alguien siguiendo a una niña al azar. Eso parecía algo mucho más personal. «Tu mamá lo ha visto». Sofía negó lentamente. «Ella llega muy tarde». «¿Trabaja todo el día?». «Sí». Mateo suspiró suavemente.
Muchas madres solteras vivían esa realidad. Jornadas largas, poco tiempo en casa, tratando de mantener todo funcionando. Pero aquello dejaba a Sofía vulnerable, demasiado vulnerable. Mateo apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Y hoy? ¿Qué pasó hoy? La niña respiró profundo, como si estuviera tratando de recordar cada detalle. Salí de la escuela y lo vi. ¿Dónde? En la esquina. Mateo escuchaba con atención absoluta. ¿Te dijo algo? No. ¿Se acercó? No mucho. Entonces, ¿qué hizo? Sofía apretó ligeramente la taza entre sus manos. Solo me miraba. Mateo sintió un escalofrío leve. ¿Y empezaste a caminar? La niña asintió. Sí. ¿Y él? Caminó también. Mateo se quedó en silencio unos segundos. ¿Te siguió? Sí. Mateo respiró profundo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Mateo levantó ligeramente las cejas. ¿Hasta el edificio? Sí, eso significaba que Sofía había caminado varias calles hasta llegar allí. Sola, con alguien siguiéndola. Mateo miró nuevamente hacia el ventanal del vestíbulo. Su mente empezó a reconstruir el recorrido. Si el hombre realmente había seguido a Sofía hasta el edificio, entonces probablemente había estado observando todo desde antes. Eso no era una coincidencia, era vigilancia, y eso hacía que todo fuera mucho más inquietante. En ese momento, Mateo sintió una pequeña mano tocar su brazo. Era Sofía. ¿Está enojado? Mateo la miró con sorpresa. ¿Enojado? Sí, conmigo. Mateo negó inmediatamente con la cabeza. No, Sofía, para nada. La niña bajó la mirada. Es que entré aquí sin permiso. Mateo soltó una pequeña sonrisa. A veces pedir ayuda es lo más valiente que una persona puede hacer. Sofía levantó lentamente la mirada. ¿De verdad? Sí. Mateo hizo una pequeña pausa antes de añadir, y hoy hiciste exactamente lo correcto. La niña pareció relajarse un poco más, pero el problema seguía ahí. Mateo se levantó. Voy a revisar algo. Sofía lo miró con preocupación. ¿Se va? Mateo negó. No, solo unos minutos. Se acercó nuevamente al guardia Ramírez, que estaba revisando un monitor de seguridad en una pequeña sala cercana. Quiero ver la grabación. Ramírez asintió. En la pantalla apareció la entrada principal del edificio. Mateo observó atentamente. El video mostraba a Sofía caminando por la acera. Parecía pequeña en comparación con la enorme puerta de vidrio. Su mochila azul se movía ligeramente mientras caminaba rápido. Luego apareció otra figura en la imagen. El hombre, alto, vestido de negro. Mateo entrecerró los ojos. El hombre caminaba unos metros detrás de Sofía. No parecía apresurado, no parecía nervioso, simplemente caminaba, observándola. Mateo sintió una sensación incómoda en el estómago. Luego vio algo que no había notado antes. El hombre no miraba alrededor, no parecía preocupado por las cámaras. Eso significaba que no le importaba ser visto, o que pensaba que nadie prestaría atención. El video avanzó unos segundos. Sofía entró al edificio. El hombre se detuvo afuera, exactamente como Mateo recordaba. Pero entonces ocurrió algo que llamó la atención de Mateo. El hombre levantó la mirada hacia el edificio, directamente hacia las cámaras, como si supiera exactamente dónde estaban, y entonces sonrió. La misma sonrisa fría que Mateo había visto antes. Mateo cruzó los brazos. Detén el video. Ramírez pausó la imagen. Mateo observó el rostro del hombre con atención. Algo en ese rostro le resultaba inquietante, pero también extrañamente familiar. Mateo entrecerró los ojos. Acércalo. Ramírez amplió la imagen. La calidad no era perfecta, pero suficiente para distinguir algunos rasgos. Cabello oscuro, mandíbula marcada, una expresión que parecía tranquila, pero calculadora. Mateo se quedó mirando unos segundos más. Algo en su memoria se movió. Una sensación vaga, como si hubiera visto ese rostro antes, pero no lograba recordar dónde.
¿Quieres que enviemos esta imagen a seguridad de la ciudad?, preguntó Ramírez. Mateo pensó unos segundos. Aún no. Ramírez lo miró con sorpresa. ¿Seguro, señor? Mateo asintió. Primero quiero entender qué está pasando. Volvió la mirada hacia el monitor. La imagen congelada del hombre seguía allí, observando, sonriendo. Mateo respiró profundamente, porque había algo más que lo inquietaba. Si aquel hombre realmente estaba siguiendo a Sofía, entonces sabía exactamente dónde estaba ella ahora, y eso significaba que probablemente volvería. Mateo regresó al café. Sofía estaba sentada en la mesa, moviendo distraídamente una pequeña cucharita. Cuando lo vio regresar, levantó la mirada. ¿Encontró algo? Mateo tomó asiento frente a ella nuevamente. Durante unos segundos pensó en qué decir. No quería asustarla más, pero tampoco quería mentirle. Sí. Sofía tragó saliva. ¿Está todavía aquí? Mateo negó con la cabeza. No. La niña respiró con alivio, pero Mateo añadió algo más. Pero creo que podría volver. Sofía volvió a ponerse tensa. ¿Por qué? Mateo apoyó los brazos sobre la mesa. Porque si alguien sigue a otra persona, normalmente no se detiene tan fácilmente. Sofía miró hacia la puerta otra vez. Mateo la observó con atención. Sofía... La niña levantó la mirada. ¿Sí? Mateo habló con un tono más serio. Quiero que te quedes aquí conmigo un rato. ¿Aquí? Sí. Sofía dudó. ¿No se va a enojar? ¿Quién? Mi mamá... Mateo pensó unos segundos. ¿Sabes su número? La niña negó. Lo tengo en casa. Mateo suspiró suavemente. Aquello complicaba un poco más las cosas, pero había algo que Mateo tenía claro. No iba a dejar que Sofía saliera sola del edificio, no después de lo que había visto. La niña lo miró con curiosidad. ¿Usted siempre ayuda a las personas? Mateo soltó una pequeña risa suave. No siempre. Sofía inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué me ayuda a mí? Mateo la observó unos segundos y respondió con una sinceridad que ni él mismo esperaba. Porque creo que hoy me necesitabas. Sofía sonrió ligeramente, pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que, a solo una cuadra del edificio, un automóvil oscuro estaba estacionado en silencio, y dentro de ese automóvil alguien observaba atentamente la entrada del edificio, esperando, paciente, como un depredador que sabe que su presa tarde o temprano tendrá que salir, porque aquella historia recién comenzaba, y el verdadero peligro aún no se había mostrado por completo. El vestíbulo del edificio seguía iluminado por la suave luz de la tarde que entraba a través de los enormes ventanales de cristal. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo habitual. Autos pasando, personas caminando con prisa, el murmullo lejano del tráfico. Pero dentro de Mateo Álvarez, algo había cambiado. Ya no veía aquella situación como un simple encuentro inesperado con una niña perdida. Había demasiadas señales, demasiadas coincidencias y, sobre todo, demasiadas preguntas sin respuesta. Mateo observó a Sofía mientras ella jugaba distraídamente con la pequeña cucharita sobre la mesa del café. A pesar de que había comido y bebido algo caliente, todavía se notaba que estaba inquieta. Cada cierto tiempo levantaba la mirada hacia la entrada del edificio. Ese gesto se repetía una y otra vez. Mateo lo notó inmediatamente. El miedo de la niña no había desaparecido, solo estaba contenido. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo más?» La niña levantó la mirada. «Sí. ¿Ese hombre te dijo alguna palabra?» Sofía negó lentamente. «No. ¿Nunca habló contigo?» «Nunca». Mateo pensó unos segundos. «¿Te hizo algún gesto?» La niña dudó. Luego asintió ligeramente. «Sí». Mateo sintió que su atención se concentraba aún más. «¿Qué gesto?» Sofía levantó lentamente una mano y señaló hacia el ventanal del vestíbulo. «Solo me miraba así». La niña imitó una mirada fija. Y luego... Mateo esperó. Luego levantó la mano,
Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Como saludando? Sofía negó. No. Entonces, ¿cómo? La niña levantó su pequeña mano y movió lentamente 2 dedos. Un gesto extraño, un gesto que no parecía un saludo. Mateo sintió un leve escalofrío recorrer su espalda, porque ese gesto parecía más una señal, como si el hombre estuviera diciendo algo sin hablar. Mateo se quedó en silencio un momento. Luego preguntó, ¿lo hizo más de una vez? Sofía asintió. Sí. Mateo volvió a mirar hacia la puerta del edificio. Algo dentro de él le decía que aquella situación no era simple. Y había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. El hombre parecía demasiado seguro de sí mismo, demasiado tranquilo. Y eso solo podía significar una cosa. Aquel hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mateo respiró profundamente. Luego tomó una decisión. Se levantó de la mesa. Sofía, voy a pedirle a alguien que se quede contigo unos minutos. La niña lo miró con nerviosismo. Va a irse. Mateo negó con una sonrisa tranquilizadora. No, solo voy a hacer una llamada. La niña dudó un segundo. ¿Promete volver? Mateo asintió. Lo prometo. Mateo caminó unos metros hacia una zona más tranquila del vestíbulo y sacó su teléfono. Marcó un número. No era un número común. Era el número directo de su jefe de seguridad personal. Después de 2 tonos, una voz respondió. «¿Señor Álvarez?» «Luis, necesito que vengas al edificio ahora mismo. ¿Ocurre algo?» Mateo miró discretamente hacia Sofía. «Sí». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. «¿Es urgente?» «Mucho. Estoy en camino». Mateo colgó el teléfono. Volvió hacia la mesa. Sofía lo miró con curiosidad. ¿A quién llamó? Mateo tomó asiento nuevamente. «A un amigo». ¿Va a venir? Sí. La niña pareció sentirse un poco más tranquila. Mateo apoyó los brazos sobre la mesa. «Sofía», la niña levantó la mirada. «¿Sí?» Mateo habló con un tono suave, pero firme. «Quiero ayudarte a encontrar a tu mamá». Sofía bajó la mirada. «No quiero preocuparla». Mateo inclinó ligeramente la cabeza. «¿Por qué?» La niña jugó con una de las correas de su mochila. «Porque trabaja mucho». Mateo suspiró suavemente. «Eso no significa que no quiera saber dónde estás». Sofía permaneció en silencio. Mateo pensó unos segundos antes de preguntar algo más. «¿Tu mamá sabe que ese hombre te sigue?» La niña negó con la cabeza. «No. ¿Por qué no se lo dijiste?» Sofía levantó lentamente la mirada. «Porque pensé que iba a desaparecer». Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Desaparecer? Sí. ¿Por qué pensaste eso? Sofía encogió un poco los hombros. Porque los adultos siempre dicen que las cosas pasan. Mateo no supo qué responder de inmediato. La lógica de los niños era simple, pero a veces muy profunda. Sofía había esperado que el problema se resolviera solo, pero no había sido así. Y ahora el problema estaba creciendo. En ese momento, Mateo escuchó el sonido de la puerta giratoria del vestíbulo. Un hombre alto entró con paso firme, traje oscuro, mirada alerta. Era Luis Herrera, jefe de seguridad personal de Mateo desde hacía casi 10 años. Luis caminó directamente hacia ellos. «Señor Álvarez». Mateo se levantó. «Luis». Luis observó discretamente a la niña. «¿Ella es la situación urgente?» Mateo asintió. «Sí». Luis se inclinó ligeramente hacia Sofía con una sonrisa amable. «Hola». La niña lo miró con curiosidad. «Hola». Mateo habló en voz baja para que Sofía no escuchara todo. «Un hombre la ha estado siguiendo». Luis inmediatamente cambió su expresión. «¿Dónde está?» «Se fue». «¿Cuándo?» «Hace unos 20 minutos». Luis cruzó los brazos. ¿Hay cámaras?» «Sí». «Quiero verlas». Mateo asintió. Ramírez ya revisó una parte. Luis miró nuevamente a Sofía. Luego volvió a Mateo. ¿Sabemos quién es?» Mateo negó. «Aún no». Luis suspiró lentamente. «Entonces tenemos un problema».
Mateo lo miró con atención. ¿Por qué? Luis bajó ligeramente la voz. Porque si ese hombre la sigue desde hace días, probablemente ya sabe más sobre ella de lo que imaginamos. Mateo sintió cómo aquellas palabras aumentaban su inquietud. Luis continuó. Y si sabe dónde vive, también podría saber a dónde viene. Mateo miró a Sofía. La niña estaba observando todo en silencio. Luis habló nuevamente. Tenemos que sacarla de aquí con seguridad. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Sacarla? Sí. ¿Ante por qué? Luis habló con absoluta calma. Porque si el hombre sigue vigilando el edificio, eventualmente verá que ella está aquí. Mateo pensó unos segundos. Luis tenía razón, pero había algo que Mateo quería entender antes. Volvió a mirar a Sofía. Sofía. La niña levantó la mirada. ¿Sí? Mateo habló con suavidad. ¿Dónde queda tu casa? La niña dudó. Luis observó atentamente. Finalmente, Sofía respondió. A unas calles. Mateo asintió lentamente. Entonces vamos a llevarte a casa. Pero la reacción de Sofía fue inmediata. La niña negó con fuerza. ¡No! Mateo se sorprendió. ¿Por qué no? Los ojos de Sofía volvieron a llenarse de miedo. Porque él sabe dónde vivo. El silencio cayó sobre la mesa. Luis y Mateo intercambiaron una mirada rápida. Aquella frase cambiaba completamente la situación. Porque si el hombre sabía dónde vivía Sofía, entonces llevarla a casa no era una solución, era un riesgo. Mateo respiró profundamente, y en ese momento tomó una decisión que ni él mismo esperaba tomar. Entonces, esta noche no vas a ir a casa. Sofía lo miró con sorpresa. ¿No? Mateo negó. ¿No? Luis levantó ligeramente las cejas. ¿Señor? Mateo habló con firmeza. Esta niña no va a quedarse sola hasta que sepamos qué está pasando. Luis lo observó unos segundos. Luego asintió. Entiendo. Mateo volvió a mirar a Sofía. Sofía, ¿confías en mí? La niña lo observó unos segundos. Luego asintió lentamente. Sí. Mateo sonrió suavemente. Entonces no te preocupes. Pero lo que Mateo aún no sabía era que aquella decisión lo estaba llevando directamente hacia un secreto que llevaba años oculto. Un secreto que conectaba a Sofía con algo de su propio pasado y que muy pronto estaría a punto de salir a la luz. El silencio que siguió a la decisión de Mateo fue pesado. Sofía lo observaba con una mezcla de alivio y miedo. Para una niña de su edad, la idea de no volver a casa podía sonar aterradora, pero al mismo tiempo parecía sentir que estar cerca de Mateo era la opción más segura. Luis, el jefe de seguridad, cruzó los brazos mientras analizaba la situación. Había trabajado con Mateo durante muchos años y conocía muy bien ese tono en su voz. Cuando Mateo tomaba una decisión con esa calma firme, significaba que ya no había vuelta atrás. Luis habló en voz baja. Señor Álvarez, si la niña no puede regresar a su casa esta noche, necesitamos otro plan. Mateo asintió lentamente. Lo sé. Luis miró discretamente alrededor del vestíbulo. Aquí no es un lugar seguro para quedarse mucho tiempo. Mateo comprendía perfectamente lo que Luis quería decir. Aquel edificio era público. Aunque tenía seguridad, muchas personas entraban y salían constantemente. Si el hombre que seguía a Sofía estaba observando el lugar, eventualmente notaría que la niña seguía dentro. Mateo volvió a mirar a Sofía. La niña ahora estaba sentada con la espalda recta, sujetando las correas de su mochila, como si fueran una pequeña armadura contra el mundo. Sofía, dijo Mateo suavemente. La niña levantó la mirada. ¿Sí? ¿Confías en mí lo suficiente para ir conmigo a un lugar seguro? Sofía pensó unos segundos. Luego asintió. Sí. Mateo sonrió con suavidad. Bien. Luis habló inmediatamente. Entonces necesitamos salir por la entrada privada del estacionamiento. Mateo miró a Luis. ¿Crees que el hombre sigue cerca? Luis fue honesto. No lo sabemos. Mateo respiró profundo. Entonces no vamos a arriesgarnos. Luis asintió.
Voy a preparar el vehículo. Luis se alejó con paso firme. Mateo volvió a sentarse frente a Sofía. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Luego la niña preguntó algo que tomó a Mateo por sorpresa. ¿Usted vive en una casa grande? Mateo sonrió ligeramente. Sí, bastante grande. Sofía inclinó un poco la cabeza. Como un castillo. Mateo soltó una pequeña risa. Bueno, no exactamente. La niña lo observó con curiosidad. ¿Tiene jardín? Sí. ¿Y árboles? Muchos. Sofía pareció imaginar algo en su mente. Siempre quise tener un árbol en casa. Mateo sintió una ligera tristeza en su voz. ¿No tienen uno? Sofía negó lentamente. Vivimos en un departamento pequeño. Mateo asintió con comprensión. Pero está bien, añadió la niña rápidamente. Mi mamá dice que lo importante no es el tamaño de la casa. Mateo sonrió. Tu mamá tiene razón. En ese momento, Luis regresó. El vehículo está listo. Mateo se levantó. Bien. Luego miró a Sofía. Vamos. La niña se levantó con su mochila. Mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor privado que llevaba al estacionamiento subterráneo, Sofía caminaba muy cerca de Mateo. Cada sonido parecía ponerla en alerta. Las puertas del ascensor se cerraron. Durante el descenso, Mateo notó cómo la niña apretaba ligeramente su mano. «Tranquila», dijo él. Sofía asintió. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el estacionamiento subterráneo estaba silencioso. Un automóvil negro elegante esperaba con el motor encendido. Luis abrió la puerta trasera. «Por aquí». Mateo ayudó a Sofía a subir al vehículo. Luego se sentó junto a ella. Luis tomó el asiento delantero junto al conductor. El automóvil comenzó a moverse lentamente por la salida privada del estacionamiento. Sofía miraba por la ventana con curiosidad. Para ella, aquel auto parecía enorme. Mateo la observó. ¿Todo bien? Sofía asintió. Sí, pero después preguntó algo inesperado. ¿Usted siempre maneja autos así? Mateo sonrió. No siempre. La niña volvió a mirar por la ventana. Mientras tanto, Luis observaba discretamente el exterior. Cuando el automóvil salió del estacionamiento y se incorporó a la avenida, Luis habló. No veo ningún vehículo sospechoso. Mateo asintió. Pero aún así no se sentía completamente tranquilo. Había algo en aquella situación que seguía inquietándolo. Mateo miró nuevamente a Sofía. Sofía, quiero preguntarte algo más. La niña levantó la mirada. ¿Sí? Ese hombre. ¿Alguna vez dijo tu nombre? Sofía pensó. No. ¿Nunca? ¿No? Mateo continuó. ¿Alguna vez habló con tu mamá? No que yo sepa. Mateo frunció ligeramente el ceño. Eso era extraño. Si el hombre realmente conocía a la niña, probablemente intentaría acercarse, pero en cambio, solo la observaba. Eso significaba que probablemente estaba esperando algo. Luis giró ligeramente la cabeza desde el asiento delantero. «Señor Álvarez...» Mateo levantó la mirada. «¿Sí? Hay algo que quiero mostrarle cuando lleguemos a la casa». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Qué cosa?» Luis dudó un segundo. «Algo que noté en la grabación de las cámaras». Mateo sintió como su curiosidad crecía. ¿Algo importante? Luis respondió con calma. Creo que sí. Mateo volvió a mirar a Sofía. La niña ahora parecía más relajada. El movimiento del auto y la sensación de seguridad parecían haber reducido un poco su miedo. Pero Mateo sabía que aquella tranquilidad era temporal, porque si el hombre realmente estaba buscando a Sofía, no se detendría tan fácilmente. Después de unos minutos, el automóvil comenzó a entrar en una zona residencial mucho más tranquila. Grandes árboles, calles silenciosas y casas elegantes aparecieron alrededor. Sofía miró por la ventana con ojos grandes. ¿Aquí vive usted? Mateo asintió. Sí, el automóvil entró por una gran puerta automática de hierro. El jardín era amplio, iluminado por pequeñas luces en el suelo. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa, Sofía se quedó mirando el lugar con asombro.
Es enorme. Mateo sonrió. Ven, la ayudó a bajar del automóvil. Sofía miraba todo con curiosidad. El jardín, las luces, la enorme casa frente a ella. Luis habló con el conductor. Lleva el auto al garaje. Luego se acercó a Mateo. Señor Álvarez, necesitamos revisar esa grabación. Mateo asintió. Lo haremos ahora. Mateo condujo a Sofía dentro de la casa. La entrada era amplia, con techos altos y una escalera elegante. Una mujer mayor apareció desde el interior. Señor Mateo. Era Carmen, la ama de llaves que trabajaba con Mateo desde hacía muchos años. Pero Carmen se detuvo cuando vio a la niña. ¿Quién es ella? Mateo respondió con calma. Se llama Sofía. Carmen sonrió amablemente. Hola, Sofía. La niña respondió tímidamente. Hola. Mateo habló con suavidad. Carmen, ¿podrías prepararle algo de comer? Por supuesto. Carmen miró a la niña con ternura. Ven conmigo, pequeña. Sofía miró a Mateo. ¿Va a estar aquí? Mateo asintió. ¿Sí? ¿No se va? No. La niña pareció tranquila con esa respuesta. Sofía caminó con Carmen hacia la cocina. Mateo y Luis se dirigieron hacia el estudio. Luis encendió una pantalla grande y cargó el archivo de la cámara de seguridad. La imagen del hombre apareció nuevamente. Pero esta vez Luis detuvo el video en un momento específico. «Mire esto». Mateo se acercó. Luis amplió una parte de la imagen. Mateo entrecerró los ojos. El hombre tenía algo en la mano. No era un teléfono, no era una cartera. Era una fotografía. Luis amplió aún más la imagen. La fotografía era pequeña, pero se distinguía claramente. Mateo sintió que el aire se volvía pesado, porque en esa fotografía aparecía Sofía. El silencio cayó en la habitación. Mateo habló lentamente. Ese hombre no la estaba siguiendo por casualidad. Luis asintió. No. Mateo miró nuevamente la imagen congelada. El hombre observaba el edificio con calma, sosteniendo la fotografía de la niña. Y en ese momento Mateo comprendió algo inquietante. Ese hombre no solo estaba siguiendo a Sofía. Ese hombre la estaba buscando. Y la pregunta que ahora comenzaba a formarse en la mente de Mateo era mucho más peligrosa. El estudio de la casa de Mateo quedó en silencio. La imagen congelada en la pantalla parecía observarlos de vuelta. El hombre vestido de oscuro sostenía la fotografía con una calma inquietante. Y aunque la calidad de la cámara no era perfecta, no había duda de lo que estaban viendo. Era Sofía. Luis fue el primero en hablar. «Esto cambia todo». Mateo no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en la pantalla. Durante años había aprendido a analizar situaciones complicadas, a encontrar patrones, a ver lo que otros no veían. Pero aquello no era un asunto empresarial, aquello era algo mucho más personal. Mateo cruzó los brazos lentamente. Ese hombre sabía exactamente a quién estaba buscando. Luis asintió. Sí, y sabía que ella iba a pasar por ese lugar. Exacto. Mateo respiró profundamente. Eso significa que la ha estado observando durante días, tal vez semanas. Luis amplió nuevamente la imagen. Hay algo más. Mateo levantó la mirada. ¿Qué? Luis señaló la pantalla. Observe la fotografía. Mateo se acercó un poco más. ¿Qué tiene? Luis amplió aún más la imagen. La fotografía mostraba a Sofía sentada en un banco, aparentemente en un parque, pero lo que llamó la atención de Mateo fue otra cosa. Es una fotografía reciente. Luis asintió. Sí. Eso significa que ese hombre la ha estado vigilando muy de cerca. Luis habló con calma. Lo suficiente para saber exactamente cómo se ve, dónde está y probablemente dónde vive. Mateo sintió una presión incómoda en el pecho, porque aquello ya no parecía un simple acosador. Aquello parecía alguien con un objetivo claro. Mateo volvió a mirar el rostro del hombre. Algo en ese rostro seguía provocándole una sensación extraña, una especie de reconocimiento incompleto,
como si su memoria estuviera intentando encontrar una conexión, pero no lo lograba. Luis observó la expresión de Mateo. ¿Le resulta familiar? Mateo dudó. No estoy seguro. Luis se apoyó ligeramente sobre el escritorio. A mí tampoco. Mateo volvió a mirar la fotografía de Sofía. Pero sabemos una cosa, Luis lo miró. ¿Cuál? Ese hombre no está improvisando. Luis asintió. No. Mateo se quedó en silencio unos segundos más. Luego habló con firmeza. Necesitamos averiguar quién es. Luis ya estaba pensando lo mismo. Voy a enviar la imagen a nuestro sistema de reconocimiento. Mateo levantó ligeramente la mano. Espera. Luis lo miró. ¿Qué pasa? Mateo volvió a observar la imagen. Si ese hombre está buscando a Sofía, entonces probablemente hay una razón. Luis frunció ligeramente el ceño. Eso es evidente, pero aún no sabemos cuál es. Luis cruzó los brazos. Y mientras lo averiguamos, la niña sigue en peligro. Mateo sabía que Luis tenía razón, pero algo dentro de él le decía que había más en aquella historia, mucho más. En ese momento se escuchó un pequeño golpe en la puerta del estudio. Mateo giró la cabeza. «Adelante». La puerta se abrió lentamente. Era Carmen, la ama de llaves. «Señor Mateo». Mateo levantó la mirada. «¿Sí?» Carmen habló con una sonrisa suave. «La niña está cenando». Mateo asintió. «Gracias». Pero Carmen dudó unos segundos antes de cerrar la puerta. «Hay algo más». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Qué ocurre?» Carmen habló con cierta preocupación. «La niña parece muy cansada». Mateo suspiró. «Ha sido un día difícil para ella». Carmen asintió. Pero también dijo algo curioso. Mateo y Luis intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué dijo? Carmen respondió. «Preguntó si usted vive aquí solo». Mateo levantó ligeramente las cejas. ¿Eso preguntó? Sí. Luis habló con curiosidad. ¿Y qué respondió usted? Carmen sonrió suavemente. Le dije que sí. Mateo pensó unos segundos. Y luego, Carmen añadió. Luego preguntó si siempre vive solo. Mateo no supo qué responder de inmediato. Luis lo observó con atención. Mateo finalmente respondió. ¿Qué le dijiste? Le dije que usted siempre ha sido un hombre muy ocupado. Mateo asintió lentamente. Carmen agregó algo más antes de salir. Pero después dijo algo que me dejó pensando. Mateo la miró. ¿Qué cosa? Carmen respondió con suavidad. Dijo que usted parece una persona buena. Mateo no esperaba esa frase. Carmen cerró la puerta. El estudio volvió a quedar en silencio. Luis rompió el silencio. Los niños suelen notar cosas que los adultos no ven. Mateo suspiró suavemente. Sí. Luis volvió a mirar la pantalla. Pero ahora tenemos un problema más grande. Mateo lo miró. ¿Cuál? Luis señaló la imagen del hombre. Si ese hombre sabe cómo se ve Sofía, también podría saber con quién está ahora. Mateo sintió un pequeño escalofrío. ¿Crees que nos esté vigilando? Luis respondió con calma. Es posible. Mateo caminó hacia la ventana del estudio. Desde allí podía verse parte del jardín iluminado por pequeñas luces. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Mateo habló lentamente. Hay algo que no entiendo. Luis levantó la mirada. ¿Qué? Mateo volvió a mirar la fotografía en la pantalla. Si ese hombre quiere a Sofía, ¿por qué no se acercó a ella? Luis pensó unos segundos. Tal vez estaba esperando el momento adecuado. Mateo negó ligeramente con la cabeza. No. Luis frunció el ceño. ¿Entonces? Mateo habló con una certeza que empezaba a formarse dentro de él. Ese hombre no quiere llamar la atención. Luis asintió. Eso es evidente. Mateo continuó. Pero si tiene la fotografía, si la ha estado siguiendo... Luis lo miró atentamente. Mateo terminó la frase. Entonces, no es un desconocido. Luis se quedó en silencio.
porque aquella posibilidad cambiaba completamente el escenario. Si el hombre no era un extraño, entonces probablemente conocía a Sofía, y si conocía a Sofía, entonces también podría conocer a su madre. Luis habló finalmente. Necesitamos hablar con la madre de la niña. Mateo asintió lentamente. Sí, pero luego añadió algo que ni él mismo esperaba decir. Y también necesitamos saber algo más. Luis lo miró. ¿Qué? Mateo volvió a mirar la fotografía. ¿Por qué siento que ya he visto a ese hombre antes? El silencio volvió a llenar la habitación. Porque si Mateo realmente había visto a ese hombre en el pasado, entonces aquella historia podría estar conectada con algo mucho más antiguo. Algo que Mateo había dejado atrás hace años. Algo que jamás imaginó que regresaría. Y tal vez, solo tal vez, la pequeña Sofía tenía más relación con su vida de lo que cualquiera podía imaginar. El estudio quedó en silencio después de las últimas palabras de Mateo. La imagen del hombre en la pantalla parecía observarlos con una calma inquietante, como si supiera que su presencia estaba comenzando a cambiar el rumbo de muchas vidas. Mateo permanecía de pie frente al monitor, con los brazos cruzados, tratando de ordenar sus pensamientos. Luis lo observaba en silencio. Había visto esa expresión en el rostro de Mateo pocas veces. Era la expresión que aparecía cuando algo dentro de su mente comenzaba a conectar piezas que aún no estaban completas. ¿De verdad cree que lo ha visto antes?, preguntó finalmente Luis. Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el rostro del hombre. No lo sé con certeza, dijo finalmente. Pero hay algo en su rostro, algo que me resulta demasiado familiar. Luis volvió a mirar la imagen. Podría ser alguien del pasado. Mateo suspiró lentamente. Mi pasado tiene demasiadas personas. Luis sonrió levemente. Eso suele pasar cuando se construye un imperio. Pero Mateo no sonrió. Su mente estaba demasiado ocupada intentando encontrar una respuesta. No, murmuró. Esto se siente diferente. Luis levantó ligeramente las cejas. ¿Diferente cómo? Mateo apoyó las manos sobre el escritorio. Como si este hombre no estuviera aquí por casualidad. Luis respondió con calma. Sabemos que no lo está. Mateo asintió, pero no solo por la niña. Luis lo miró con atención. ¿Cree que está relacionado con usted? Mateo no respondió de inmediato. Pero la idea ya estaba presente en su mente, y no le gustaba. Antes de que pudiera decir algo más, se escucharon pequeños pasos en el pasillo. La puerta del estudio se abrió lentamente. Era Sofía. La niña se asomó con timidez. ¿Puedo entrar? Mateo levantó la mirada inmediatamente. Claro. Sofía caminó hacia él lentamente. Ahora parecía más tranquila. Había comido, y el ambiente de la casa parecía haber reducido un poco su miedo. Pero aún había algo en sus ojos, algo que no desaparecía del todo. Mateo se agachó ligeramente para quedar a su altura. ¿Todo bien? Sofía asintió. Sí. Luego miró a Luis. Hola otra vez. Luis sonrió. Hola, pequeña. Sofía caminó unos pasos más dentro del estudio. Sus ojos se detuvieron en la pantalla. Mateo notó inmediatamente cómo su expresión cambiaba. Sofía... Pero ya era tarde. La niña había visto la imagen, el rostro del hombre congelado en la pantalla. Sofía se quedó completamente quieta. Su pequeño cuerpo se tensó. «Es él». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás segura?» Sofía asintió con fuerza. «Sí». Luis habló con cuidado. «¿Ese es el hombre que te ha estado siguiendo?» «Sí». La voz de Sofía era casi un susurro. Mateo apagó la pantalla inmediatamente. No quería que la niña siguiera mirando esa imagen. «Está bien», dijo con suavidad. «Ya no tienes que verlo». Pero Sofía se quedó mirando el monitor apagado. «Siempre está mirando». Mateo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» La niña levantó la mirada. «Siempre me mira así». Mateo intentó mantener la calma. «¿Cómo?»
Sofía bajó ligeramente la voz, como si supiera algo. El silencio llenó la habitación. Luis y Mateo intercambiaron una mirada rápida. Mateo volvió a concentrarse en la niña. Sofía, ¿estás completamente segura de que nunca te habló? La niña pensó unos segundos. Luego respondió algo que hizo que la tensión en la habitación aumentara. Una vez, Mateo sintió que su corazón latía un poco más rápido. ¿Cuándo? Hace 2 días. Luis dio un paso hacia adelante. ¿Dónde? Sofía respondió lentamente. En el parque. Mateo frunció el ceño. ¿Se acercó a ti? Un poco. ¿Y qué dijo? Sofía bajó la mirada. Dijo que no tuviera miedo. Mateo sintió una sensación incómoda. ¿Solo eso? Sofía negó lentamente. También dijo algo más. Luis habló con suavidad. ¿Qué cosa? La niña dudó. Sus dedos comenzaron a jugar nerviosamente con la correa de su mochila. Mateo habló con calma. Puedes decirlo. Sofía levantó lentamente la mirada. Dijo que algún día yo iba a saber la verdad. El silencio cayó sobre la habitación. Luis fue el primero en reaccionar. ¿La verdad sobre qué? Sofía encogió los hombros. No lo sé. Mateo sintió que aquella frase se quedaba atrapada en su mente. Algún día vas a saber la verdad. No era algo que alguien dijera al azar a una niña. Aquello sonaba como un mensaje, como una advertencia, o como una promesa. Mateo respiró profundamente. ¿Volviste a verlo después de eso? Sofía asintió. Sí. ¿Te dijo algo más? No. ¿Nunca intentó tocarte? No. Mateo suspiró suavemente. Aquello era extraño. Si el hombre quería secuestrar o dañar a la niña, ya habría tenido varias oportunidades. Pero no lo había hecho. Eso significaba que probablemente no era ese tipo de amenaza. Pero entonces, ¿qué quería? Luis parecía estar pensando lo mismo. Este hombre no se comporta como un secuestrador, dijo en voz baja. Mateo asintió. Lo sé. Sofía miró a Mateo. ¿Me va a encontrar aquí? Mateo inmediatamente respondió con firmeza. No. La niña parecía confiar en él. Pero Mateo sabía que la realidad era más complicada, porque si ese hombre realmente estaba buscando a Sofía, eventualmente iba a intentar acercarse otra vez. Mateo se levantó lentamente. Sofía, la niña levantó la mirada. ¿Sí? Esta noche vas a dormir aquí. Los ojos de Sofía se abrieron un poco. ¿Aquí? Sí. ¿En esta casa? Mateo asintió. Es muy segura, Luis agregó con una sonrisa ligera. Mucho más segura que cualquier otro lugar ahora mismo. Sofía miró alrededor del estudio. Parecía sorprendida. Nunca he dormido en una casa tan grande. Mateo sonrió levemente. Bueno, esta será tu primera vez. La niña dudó un momento. ¿Y si él viene? Mateo respondió con absoluta seguridad. No va a entrar aquí. Pero mientras decía esas palabras, Mateo recordó algo que había pasado unos minutos antes. El rostro del hombre mirando directamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba, como si no tuviera miedo de ser visto. Mateo miró discretamente hacia la ventana del estudio. La noche comenzaba a cubrir el jardín. Todo parecía tranquilo, pero algo dentro de él le decía que aquella historia estaba lejos de terminar. Porque si aquel hombre realmente había dicho la verdad, entonces Sofía todavía no sabía algo muy importante, algo que podría cambiar su vida para siempre. Y lo más inquietante de todo era que Mateo comenzaba a sospechar que esa verdad también podría cambiar la suya. La casa de Mateo Álvarez estaba en silencio. Afuera, la noche había caído completamente sobre el jardín. Las luces suaves que iluminaban los árboles creaban sombras tranquilas sobre el césped, y el viento movía lentamente las ramas como si el mundo estuviera respirando con calma. Pero dentro de la casa, Mateo seguía despierto. Estaba sentado en el estudio, mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje.
Su mente seguía regresando una y otra vez a la misma pregunta. ¿Quién era realmente ese hombre y por qué buscaba a Sofía? En el piso de arriba, Sofía dormía en una de las habitaciones de invitados. Carmen había preparado la cama con cuidado, como si quisiera que la niña se sintiera protegida. Y por primera vez en todo el día, Sofía parecía descansar. Pero Mateo no podía hacerlo, porque algo dentro de él seguía inquieto. Luis entró nuevamente en el estudio. «La casa está asegurada». Mateo asintió. «Gracias». Luis lo observó unos segundos. «Usted no va a dormir esta noche, ¿verdad?» Mateo soltó una pequeña sonrisa cansada. «No lo creo». Luis caminó hacia la ventana. «Ese hombre no ha aparecido otra vez». Mateo respondió lentamente. «No aún». Luis suspiró. «Pero lo hará». Mateo no respondió, porque en el fondo sabía que Luis tenía razón. Si aquel hombre había estado siguiendo a Sofía durante días, no iba a rendirse de repente. Luis habló después de unos segundos. «Voy a quedarme aquí esta noche». Mateo lo miró. «No es necesario». Luis sonrió levemente. «Lo sé, pero ambos sabían que sí lo era». Luis salió del estudio. Mateo volvió a quedar solo. El silencio volvió a llenar la habitación. Pasaron varios minutos, tal vez una hora. Mateo no estaba seguro, pero entonces algo llamó su atención. Un sonido, muy suave. Pasos. Mateo levantó la mirada. Se levantó lentamente y salió al pasillo. La luz tenue del corredor iluminaba la alfombra y las paredes. Y allí estaba Sofía. La niña caminaba lentamente por el pasillo, sosteniendo una pequeña manta. Cuando vio a Mateo, se detuvo. «Lo siento». Mateo se acercó con una sonrisa tranquila. «No pasa nada». No podía dormir. Mateo se agachó para quedar a su altura. «¿Pesadillas?» Sofía asintió lentamente. «Sí». Mateo pensó un momento. «¿Quieres sentarte conmigo un rato?» La niña dudó. Luego asintió. Caminaron juntos hacia la sala. Mateo encendió una lámpara pequeña. La luz cálida llenó la habitación. Sofía se sentó en el sofá abrazando la manta. Mateo se sentó frente a ella. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Luego Sofía habló. «¿Usted también tiene miedo a veces?» Mateo no esperaba esa pregunta, pero respondió con honestidad. «Sí». Sofía lo miró con curiosidad. «¿De qué?» Mateo pensó unos segundos antes de responder. «De no hacer lo correcto cuando alguien necesita ayuda». La niña lo observó con atención. «Mi mamá dice que las personas buenas hacen lo correcto aunque tengan miedo». Mateo sonrió ligeramente. «Tu mamá parece una mujer muy sabia». Sofía asintió. «Sí». Luego preguntó algo más. «¿Por qué me está ayudando?» Mateo se quedó en silencio un momento. Era una pregunta simple, pero también profunda. Finalmente respondió con sinceridad. «Porque cuando te vi hoy, recordé algo». Sofía inclinó la cabeza. «¿Qué cosa?» Mateo habló con suavidad. «Que todos necesitamos a alguien que nos ayude cuando estamos asustados». La niña pareció pensar en esas palabras. Luego dijo algo que Mateo no esperaba. «Mi mamá dice que los héroes no usan capa». Mateo sonrió. «¿Ah, sí?» «Sí». «Entonces, ¿qué usan?» Sofía respondió con total naturalidad. «Usan corazón». Mateo sintió que algo dentro de él se movía, porque durante muchos años había sido conocido como un hombre poderoso, un empresario exitoso, alguien que tomaba decisiones frías. Pero esa noche, una niña le recordaba algo mucho más importante. Mateo habló con suavidad. «¿Sabes algo, Sofía?» «¿Qué?» «A veces, las personas más fuertes no son las que tienen más dinero, ni las que viven en casas grandes». Sofía lo miró con curiosidad. «Entonces, ¿quiénes son?» Mateo sonrió con ternura. «Las que siguen siendo buenas, incluso cuando el mundo intenta asustarlas». Sofía abrazó su manta. «Como mi mamá». Mateo asintió. «Exactamente». La niña guardó silencio unos segundos. Luego preguntó algo más. «¿Cree que ese hombre va a volver?» Mateo miró hacia la ventana oscura. Pensó en la fotografía.
Pensó en la sonrisa del hombre frente a la cámara y pensó en todo lo que aún no entendía. Pero cuando volvió a mirar a Sofía, habló con una calma absoluta. Tal vez. La niña tragó saliva. ¿Y entonces? Mateo respondió con firmeza. Entonces lo enfrentaremos. Sofía pareció confiar completamente en esa respuesta. La niña se recostó lentamente en el sofá. El cansancio finalmente la vencía. Mateo tomó suavemente la manta y la acomodó sobre ella. En pocos minutos, Sofía volvió a quedarse dormida. Mateo permaneció sentado allí, observando a la niña dormir. Y en ese momento comprendió algo muy importante. A veces, las historias más grandes de la vida no comienzan con decisiones de negocios, ni con contratos millonarios. A veces comienzan con algo mucho más simple, con una niña asustada, que se acerca a un desconocido y pregunta con voz temblorosa, ¿puedo quedarme? Y con alguien que decide responder, sí. Porque en un mundo donde muchas personas miran hacia otro lado, las historias que realmente cambian vidas empiezan cuando alguien decide no hacerlo, y tal vez, solo tal vez. Esa noche, Mateo Álvarez no solo estaba protegiendo a una niña, tal vez también estaba redescubriendo algo que había quedado olvidado entre el éxito y la rutina, que la verdadera riqueza de una persona no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesto a hacer por los demás.